Querida iglesia, qué gran bendición que podamos una vez más estar reunidos en torno a la palabra del Señor. Y antes de iniciar con lo que en mi corazón siento que el Señor quería que compartiera el día de hoy, quiero invitarte a que cierres los ojos y dile: Padre Celestial, hoy nos presentamos ante ti en el nombre de Cristo Jesús y queremos pedirte que seas tú quien por medio de tu Espíritu Santo traiga revelación a nuestras vidas. Sé tú hablándonos, Señor, y mostrándonos todo aquello que quieres que echemos fuera, Señor. Y sé tú llenándonos, Espíritu Santo de Dios, y transformándonos, Señor, conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, se está acabando este año y esta es una época donde por lo general las personas empiezan como a analizar un poco cómo fue su año, como hacer un balance, pero también empieza como a plantear propósitos, a plantear sueños para el año siguiente. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces esos propósitos, esos sueños, esas metas parecen una fotocopia de los años anteriores, porque como que año tras año no pasa nada, no se cumplen, y eso en parte puede deberse sí a temas de personales, como que quizás uno no se disciplinó lo suficiente. También pueden haber factores externos, como por ejemplo una pandemia. Pero hoy quiero que hablemos sobre un aspecto que puede estar impidiendo que veamos el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas, y que quizás es ese estorbo a lo que el Señor quiere realizar en nosotros. Por eso yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 15. Este dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hoy quiero hablarte precisamente de una de las causas de la amargura en nuestras vidas. Amargura que, como nos está mostrando esta palabra, nos puede estar estorbando para alcanzar la gracia de Dios, y es la falta de perdón. Y fíjese que esta palabra es muy diciente porque se ve que le está hablando también a personas que creían en el Señor. Y les dice: mirad bien, como quien dice, pónganle cuidado, fíjense, examinen, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es decir, que todo eso bonito que el Señor nos quiere dar, las bendiciones, las promesas. Y aquí no está hablando de la salvación, porque pues tenemos la convicción de que la salvación la tenemos gratis por fe en Jesucristo, una fe auténtica, de esa que nos bautiza con el Espíritu Santo. Pero hay muchas cosas en nuestras vidas con las que el Señor sin duda nos quisiera bendecir, porque están en su palabra, pero nosotros podemos tener cosas que estorben, como aquí nos está diciendo, a que veamos la gracia de Dios materializada en nuestras vidas. Y precisamente son las raíces de amargura. Y una de las cosas que más amargura causa en nuestras vidas es la falta de perdón. Por eso hoy quiero que hablemos de esto, porque si queremos ver un próximo año, unos próximos días, unos próximos meses o toda una vida en victoria, y por victoria me refiero empezando por cosas tan básicas como vivir con el gozo y la paz de Dios, tenemos que empezar a ponerlo en práctica. Y yo les he contado que cuando yo llegué a la vida cristiana, yo llegué en medio de una super crisis de ansiedad, y pues la ansiedad viene agarradita de la mano con la depresión, por lo menos en mi caso fue así. Y esto a mí me sucedió a causa precisamente de algo que alguien anónimamente me hizo, y que fue súper duro para mí, y eso me desestabilizó evidentemente emocionalmente súper fuerte. Y yo entré en una crisis muy grande de ansiedad y de depresión. Me daba como alrededor de otros temas, no como relacionado directamente con lo que me hicieron, pero fue a partir de esta situación que yo empecé a vivir esta crisis. Mi hermano, quien yo les he contado que para esa época ya era cristiano, gracias a Dios,
Él fue el que me empezó a decir, tienes que buscar de Dios, tienes que buscar de Dios. Pero una de las cosas que me recomendó en ese tiempo fue curiosamente leer este libro que se llama Libertad para Escoger, y precisamente como lo que tiene acá abajo dice, la clave para una vida plena de libertad, paz y gozo. Este fue el primer libro cristiano que yo me leí, pues además de la Biblia, y hasta hoy sigue siendo uno de mis libros favoritos que constantemente repaso. Y precisamente es un libro que habla de cómo obtener como esa libertad, por supuesto desde el punto de vista cristiano, fundamentado en la palabra de Dios, y de cómo ser libre de diferentes cosas que quieren traer opresión a nuestras vidas, desde lo espiritual, desde lo físico, desde lo mental. Somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, y pues digamos que este libro nos habla de eso. Y para mí, pues caso curioso es que pues habla de diferentes temas, pero curiosamente el primer capítulo del libro se llama Tú y el perdón. Y pues para mí fue muy curioso y como que inicialmente me desanimó un poco porque yo pues decía, yo nunca me he sentido como una persona rencorosa, incluso en ese momento y con toda la crisis que eso me desató. Yo sentía era ansiedad y depresión, pero yo no sentía conscientemente como rabia hacia esas personas, o eso era como lo que yo creía, pues por lo menos en mi carne en ese momento. Yo no sentía que yo tuviera a nadie como quien perdonar, entonces como que de entrada el libro me desanimó un poco, pero bueno, lo empecé a leer, y en el libro el pastor que lo escribe cuenta que ellos en su iglesia oraban por muchas sanidades, y pues sanidades de temas mentales, de temas físicos, de diferentes áreas, y que no, pues pese que algunas personas se sanaban, la mayoría no. Entonces ellos estaban como que, pero ¿qué es lo que pasa? Y entraron en un ayuno y oración pues de mucho tiempo, hasta que el Señor les reveló, digamos que se hizo rema en sus vidas, la parábola del deudor que no perdona. Y esta parábola pues es súper famosa, todo el mundo la conoce, pero hoy la vamos a volver a escuchar. Y si tú no la conocías, pues hoy es tu día. Así que abre tu Biblia en Mateo 18, versículos 23 al 35, Mateo 18, y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Esto fue algo que empezó a narrar Jesucristo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Haga de cuenta una suma absurda, una suma impagable. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos. Mire que la consecuencia de esto lo iban a pagar incluso sus familiares. Y pues también ordenó vender todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, haga de cuenta una cantidad pues más razonable de pagar, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque tú me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también, dijo Jesucristo, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Y esta palabra, la verdad, es tremenda. Y muchas veces ignoramos esto que nos está diciendo aquí Jesucristo, porque nos mostró que a quien no perdonó se le entregó a los verdugos.
pero además dice algo bastante fuerte para nosotros, y es que si nosotros no perdonamos tampoco, eso es lo que va a hacer nuestro Padre Celestial con nosotros. ¿Qué cosa? Entregarnos a los verdugos. Es lo que está diciendo esta parábola, aquí nos lo dice Jesús. Y Jesús precisamente contó esta parábola después de que Pedro le preguntara lo que está en un pasaje también muy conocido de la Biblia, cuando en Mateo 18, 21, 22 dice que Pedro se le acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro debió decir, va a decir Jesús que estoy perdonando un montón. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y no es como diciendo, cuando ya cumpla las 70 veces 7, y sí ya puedes dejar de perdonar. Esta fue la forma de Jesús de decirle infinitas veces, las veces que sea necesario. Esto es vital en tu vida. Y empezó a contar esta parábola. Entonces, esto es como Jesús diciendo, miren, le quería recalcar, el perdonar es vital. Y nosotros esto es algo que tenemos que interiorizar, porque en la iglesia se habla mucho de perdón, pero realmente como que no tenemos dimensionado la gravedad que es que no perdonemos y lo importante que es para el Señor. Realmente cuando nosotros no perdonamos estamos desobedeciendo, porque nos mandan a perdonar. Y realmente cuando a quien escribe este libro le fue revelado esta palabra, él cuenta que ellos empezaron, cuando alguien llegaba a pedirles oración por una sanidad, ellos oraban, y si no eran sanos, muchas veces Dios le mostraba que era que tenían falta de perdón, y guiaban a las personas a orar para que perdonaran a quienes les habían hecho daño. Y pues como un acto natural las personas inicialmente decían, ay no, yo no tengo que perdonar a nadie, como nos pasa a la mayoría. Pero después de que ya lo reconocían y oraban perdonando a quienes les habían herido, ahí sí, finalmente eran liberados de todo aquello que les estaba oprimiendo. Y cuenta pues muchísimos casos acá, sanidades de trastornos, de enfermedades mentales, de temas físicos. Contaba también, por ejemplo, el tema de una persona que tenía dificultades en su vida sexual con su esposo, y era causa de temas que no había perdonado. Entonces realmente nosotros tenemos que empezar a dimensionar este tema del perdón con la seriedad que tiene para nuestras vidas. Realmente esta parábola, nosotros debemos tener en cuenta que en la parábola el rey que llama cuentas a sus siervos es Dios, la deuda que los siervos somos nosotros, y la deuda que tiene el siervo no es ni siquiera de dinero, sino que realmente es el pecado. Y nos muestra que aunque no había manera, o no hay manera de que uno pague todo lo que uno debería pagarle a Dios por ese pecado, o sea, no hay nada que podemos hacer que pague el daño o el pecado que tenemos. Entonces, sin embargo, nos muestra que el Señor, movido por misericordia, nos perdona. ¿Y cómo lo hizo? Porque alguien sí pagó. ¿Quién fue? Jesucristo. Al dar su vida por nosotros en la cruz, Él paga la deuda de quienes deciden, por supuesto, aceptarlo como Señor y Salvador. Y para esas personas esa deuda queda totalmente pagada. Pero ¿qué dice el Señor? ¿O qué espera Él también en cierta forma de nosotros? Que si Él nos ha perdonado una deuda que era impagable, que es la de nuestro pecado, como mínimo nosotros deberíamos perdonar las deudas o las ofensas que otros nos hacen a nosotros. Lo que cualquiera nos haga a nosotros no llega a ser ni poquito, por grave que sea, no llega a ser ni poquito de todo el pecado que Dios nos perdonó a nosotros. Entonces, eso es lo que nos está mostrando esta parábola, y nos está mostrando que si nosotros no perdonamos, nos dice ahí muy claramente que, pues, dice ahí, así que la persona fue entregada a los verdugos o a los torturadores, y que si no perdonamos, eso mismo hará el Padre con nosotros.
Entonces, debemos tener claro que no es tanto como que Dios es malo y dice, ay, sí, hagan lo que quieran con él, dañenle la vida. No, lo que pasa es que cuando nosotros no perdonamos, más bien lo que nosotros estamos haciendo es dejarle la puerta abierta a Satanás. Entonces dejamos la puerta de la casa totalmente abierta, sin seguro, entonces va a entrar todo tipo de animales, gente mala, ladrones. Esto es lo que estamos haciendo nosotros. Cuando no perdonamos, dejamos la puerta abierta para que Satanás entre y haga desastres. Y la verdad es que todos hemos escuchado en nuestra vida cristiana que tenemos que perdonar, pero realmente es que poco lo aplicamos y poco dimensionamos lo importante que es. Y nosotros muchas veces en nuestra vida tenemos oraciones sin respuesta y lo que les decía, año tras año pasan las cosas y decimos, pero ¿qué pasa? No veo nada, o incluso las cosas se ponen peor. Y por ejemplo, tenemos versículos, promesas hermosas como la que está en Marcos 11:24 que dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y todos pegamos ese versículo y decimos, sí, yo creo y oro por la casa y oro por no sé qué. Y tomamos esa parte y lo reclamamos como una promesa en nuestras vidas. Amén y amén. Pero no nos fijamos en los versículos que sigue. Versículo 25, ahí inmediatamente dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces muchas veces decimos, pero ¿qué pasa? Yo no sé, mi oración es como que no es escuchada, es como que Dios no me quiere, como que a él le gusta verme sufrir, no sé qué pasa. Y realmente no sé qué pasa, es que estamos llenos de rencor y no nos hemos dado cuenta o no lo hemos querido soltar, y eso está impidiendo que veamos muchas cosas bonitas de Dios en nuestras vidas. También nosotros tenemos que entender que nosotros debemos perdonar. No es que si queremos, no es que te recomiendo, es que debemos perdonar. Cuando somos cristianos entendemos que el Señor nos da esto como un mandamiento, no como un favor al otro. Y por lo tanto, si esto es un mandamiento y yo no estoy perdonando, entonces yo estoy desobedeciendo a Dios. Y la Biblia nos muestra muy claramente que si bien la salvación es por fe, también muchas bendiciones o maldiciones son por la obediencia o por la desobediencia. Entonces, si yo no perdono, yo estoy desobedeciendo y pues bueno, ¿qué puedo esperar entonces? Y no sé, yo creo que muchos conocen una canción que yo la escuchaba por ahí sonar desde que era chiquita, que se llama Semillas de Odio. Y esta canción dice, semillas de odio sembraste y odio brotó del corazón. Tú solo fuiste el culpable que en mí naciera el rencor. Y la verdad es que sí, puede ser que a diario nos encontremos con personas que vienen con sus malas actitudes, vienen con comportamientos odiosos, con o sin intención, vienen con cosas que nos dañan, vienen con comentarios hirientes, y estas son semillas de amargura que se quieren sembrar en nosotros. Pero si bien es cierto que hay personas que pueden traer a nuestras vidas esas semillas, no es cierto lo que dice la canción de que tú fuiste el culpable que en mí naciera el rencor. No, nosotros somos quienes decidimos si esa semilla le hacemos chao de aquí, o si dejamos que esa semilla eche raíces y dé su fruto, que por supuesto su fruto no es nada bueno. Así que muchos hemos creído con esta mentalidad, sí, si esa persona me daña, esa persona es la culpable de haber dañado mi corazón y es su culpa, ¿no? Y resulta que Dios no le va a pedir a usted cuentas por lo que el otro le hizo. Dios nos va a pedir cuentas por cómo nosotros reaccionamos a lo que otros nos hacen. Así que no es justificación, ay, es que el otro me hizo, si a uno le duele en el momento, pero nosotros no podemos dejar que esa semilla se quede, eche raíces y de fruto.
Nosotros también tenemos que entender, como decía ahora, que cuando perdonamos, el perdón no es un favor que le hacemos al otro, el perdón es un favor que nos hacemos a nosotros mismos, porque la otra persona ni cuenta se da. Dios le llamará a pedir cuentas por lo malo que haya hecho, pero muchas veces esa persona está viviendo su vida como si nada y nosotros estamos presos, esclavos del pecado, de la falta del perdón y presos por lo tanto de sus consecuencias, amargura, ansiedades, enfermedades físicas, mentales, financieras, problemas familiares, hogares que se dañan, hijos que se pierden, un montón de cosas porque decidimos abrazar esa amargura. Hágase el favor a usted de perdonar. Y porque ya sabemos que cuando no perdonamos, estamos abriendo una puerta para que Satanás venga y haga daños en cualquier área, por como vimos ahora en este versículo. Repito que no es que para quien tenga la duda, no, Dios es malo, Dios cómo va a hacer esto. Lo que pasa es que el mundo espiritual tiene reglas, así como el mundo terrenal tiene reglas. Y si uno las rompe, pues hay cosas que suceden. Y una de esas es precisamente que Dios nos manda a perdonar y de lo contrario, esto abre una puerta a Satanás. Pero precisamente el Señor quiere que seamos libres de esto para que estemos bajo esa total cobertura y recibiendo todo lo que Dios como Padre anhela ver en nosotros. Y precisamente uno se pregunta, porque a mí me pasó y yo he visto que muchas personas tienen dudas de qué es realmente perdonar. Y bueno, ustedes saben cómo soy yo, a mí me gusta cuando algo se me mete a investigar, incluso yo, bueno, les traigo la definición de Google, la definición pues que encontré oficial, y dice que perdonar es, abro comillas, olvidar una persona la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros y no guardarle rencor ni castigarla por ella, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que tiene otra con ella. Ejemplo, perdonar una deuda. Segunda definición, librar a una persona de un castigo o de una obligación. Ejemplo, me perdonó el ejercicio. Entonces, perdonar lo que significa o lo que representa es soltar la deuda que sentimos que tienen otros con nosotros, soltando de la misma manera el dolor que ésta nos produce e incluso, aunque no lo reconozcamos, el deseo de revancha. Pero asimismo, para que nos quede claro, también debemos entender qué cosa no es perdonar o qué no implica el hecho de perdonar, porque hay mucha confusión con esto. Y precisamente una de las cosas que no es o no implica perdonar es restaurar una relación. Ay, es que mi novio me pega, pero como yo sé que debo perdonar, pues bueno, yo sigo con él. Ay, es que esa amiga sí, yo sé que ella habla súper mal de mí y pues sí, yo sé que ella ha dicho cosas feas mías, pero pues yo la perdono y pues sí, seguimos siendo amigos. No, muchas veces tenemos que alejarnos de personas, no restaurar una relación, pero perdonar, ¿qué es? Que yo no guardo nada malo en mi corazón y no siento que me deba algo, suelto esa deuda, pero repito, no implica que entonces perdonar es no perdonar, yo sigo siendo amigo o sigo siendo novio de esta persona que me daña y me daña. No, eso no es perdonar. Perdonar tampoco es la frase tan popular de perdono pero no olvido. ¿Por qué? Porque eso es como abrazar mi dolor, aferrarme a mi dolor, conmemorar ese dolor, es no soltar ni ese dolor, ni esa deuda que tenemos con la otra persona y quizás ni siquiera ese rencor. Entonces, cuando yo perdono, pero no olvido, realmente no estoy perdonando. Perdonar tampoco es seguir anhelando que la persona pague por lo que hizo. Muchas veces, no, yo no soy así, pero realmente en su corazón usted dice, no, yo lo perdono por lo que hice, pero ojalá algún día se dé cuenta
de lo que está haciendo, pero no lo dice con amor, con ganas de que conozca de Dios, sino como y en el fondo uno quiere que la persona no le vaya tan bien. Ojalá algún día se dé cuenta, y las personas así tienen su merecido, eso sí, esa actitud en el corazón no es señal de perdón, porque en el fondo lo que estamos queriendo es que la persona sufra así como sufrimos nosotros. Nosotros debemos anhelar que esa persona conozca de Dios, pero desde el amor, como usted lo haría con un hijo. Por más grosero que haya sido su hijo con usted no anhela que pague y que sufra. Usted quiere que se arrepienta y conozca de Dios, no que pase por algo horrible como usted. Y perdonar tampoco es o tampoco implica que yo permita que los demás sigan pasando límites en mi vida o sigan abusando de ti. No quiere decir que tú no pongas límites en tu vida y hagas respetarte a ti y a tu familia y a tu hogar. Así como dice una frase popular, y me disculpan, manso pero no menso. O sea, no es decir, bueno, no, sí que la persona venga y se quede aquí 6 meses, y bueno, y sí, no, que la persona no aporte, y bueno, yo sé que no, me falta el respeto, pero pues yo lo perdono. O sea, no, perdonar no quiere decir que tú vas a dejar que otros abusen de ti y pasen los límites que tú debes establecer para mantener la paz y la integridad de tu vida y de tu hogar. Entonces, resumiendo, perdonar es soltar la deuda que yo siento que esa persona tiene conmigo, es recordar sin dolor y es anhelar de hecho lo mejor para esa persona, empezando porque conozca de Dios, pero desde el amor. Y a mí me llamó mucho la atención hace unas semanas porque hay un pastor en TikTok, en esta red social, y alguien le preguntó como que, pastor, ¿cómo puedo saber si estoy cometiendo el pecado imperdonable? Refiriéndose a lo que nos dice Mateo 12:31, donde está este fragmento. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Esto es algo pues que a veces es como controversial y se le dicen el pecado imperdonable, y la respuesta que dio este pastor es que pues por la preocupación de esta persona y por ver que pues es alguien cristiano que no creía que estuviera pues seguramente cometiendo este pecado, esa fue la respuesta que le dio. Pero lo que me llamó la atención fue que le dijo que lo que a él más le preocupaba era el otro pecado imperdonable que realmente la gente casi no pensaba y no se fijaba en él, y era precisamente el de no perdonar. Recordemos el versículo que leímos ahora y que también está en Mateo 6:14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, pues tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces él decía que a él le preocupa más que en los cristianos se esté cometiendo este pecado imperdonable al cual nadie le para atención, y muchas veces como cristianos incluso, y bueno, como sociedad por supuesto no se diga, pero estamos llenos de rencor y no nos estamos dando cuenta que esto es un pecado que Jesús nos advirtió, que pues que lo llamaba como que si no lo hacíamos nosotros, Dios tampoco nos perdonaba. Y yo creo pues que no se está refiriendo a la salvación, porque repito, la salvación es por fe genuina en Jesucristo, aceptándolo como nuestro Señor y nuestro Salvador, sino que esto nos está mostrando claramente que el no perdonar, el cual además es un acto de desobediencia, pues por supuesto genera como una especie de grieta en lo que es nuestra relación con Dios. Obviamente estos dos versículos se pueden prestar para 1000 debates e interpretaciones teológicas y de diferentes posturas, pero pues digamos que no es el tema de esta prédica, pero sí es hacer el llamado a que esto es un versículo, o que más bien Jesús nos mostró que el perdonar es vital para nuestras vidas, y que el guardar rencor, guardar amarguras nos afecta nuestra relación con Dios y realmente nos afecta en todas las demás dimensiones en nuestras vidas. Entonces, por favor,
No salgamos de hoy diciendo, ay, sí, perdonar, tan bonito que es eso, es que somos cristianos. No, de verdad, interiorícelo y dése cuenta lo grave que es esto y lo delicado que es esto para nuestro desarrollo espiritual y por supuesto en todo lo demás. Y que debemos perdonar como Dios nos manda, no nos sugiere, nos manda a hacerlo. Y una característica que tiene este tema es que a veces, algo que yo me he puesto a analizar, es que lo que nos lastima no es ni siquiera en sí una situación, sino la persona de quien viene esa situación. Me explico. Una misma cosa te la puede hacer alguien que no es tan cercano y para ti es como que, bueno, no pasa nada. Pero si eso mismo te lo hace alguien que tú quieres, que tú admiras, que tiene alguna importancia para ti, esa misma situación te va a afectar mucho más. Entonces también las cosas afectan en diferentes intensidades o nos duelen o nos marcan según de quién vienen. En mi vida, como les he contado, he pasado por un par de situaciones que pues digamos que fueron bastante feas, donde intencionalmente, y si no hay duda de que fue sin culpa, no, intencionalmente, digamos, me hicieron cosas que fueron muy dolorosas y que me afectaron en su momento psicológicamente, como les estaba contando en el caso del principio, que me dio una tremenda crisis de ansiedad y de depresión, que yo la verdad, yo lo único que veía para algún día librarme de ese sentimiento era el día que me muriera. Ya le pedí al Señor como que bueno, ¿cuándo saldré del pozo de la desesperación? Fue horrible en mi vida. Y por ejemplo, lo otro que me hicieron, me generó en su momento una afectación financiera, porque aunque mi jefe, los gerentes habían aprobado mi contratación, unas personas apenas se dieron cuenta que me iban a contratar, empezaron como a maquinar y a gestionar para que me anularan mi contrato. Entonces en ese momento me dejaron sin trabajo, imagínense eso. Entonces fueron cosas que son delicadas lo que pasaron en ambos casos. Pero lo curioso es que pese a que fueron cosas graves, me fue, entre comillas, más fácil perdonarlas en mi corazón, porque no venían de personas como tan cercanas, no eran tan lejanas, pero no eran tan cercanas. Bueno, uno fue anónimo, entonces pues ni modo, y las otras eran como compañeros, pues obviamente eran personas que yo les tenía una estimación, pero pues no eran como que no mi familia, eran personas, digamos, compañeros, no. Entonces yo nunca conscientemente ni directamente sentí como rabia. Sí, fue en su momento yo sentía como no, que embarrada, que pues triste, pero no como, no rabia, no triste de, por ejemplo con lo del trabajo, era más como triste que algo así suceda y pues qué mal por ellos. De hecho en ese momento pues ya conocía de Dios, entonces por eso pude reaccionar de una forma diferente. Digamos que la afectación fue más financiera en el instante, pero en ninguno de los dos casos sentí consciente o directamente rabia. Pero paralelamente, hace poco relativamente, viví una situación con una persona que sí era como un poco más cercana, que no, una persona de esas que tú no puedes decir, bueno, saco de mi vida y ya nunca los voy a volver a ver, como a los compañeros del anterior trabajo, sino que pues ser una persona más en ese sentido más cercana, y pasaron un par de cosas que pues fueron bastante malucas, o sea, sí fueron maluquitas, pero de lejos no fueron tan graves como lo que me habían hecho esas otras personas. Sin embargo, al ser alguien más cercano, aunque era algo menos grave, yo sentía que me hirió muchísimo más. Y de mi corazón empezaron a brotar semillas de amargura y de rencor. Y cada que recordaba a esa persona y lo sucedido, sentía muchísima rabia hacia esa persona y hacia la situación. Y pues puede no ser algo de orgullo como reconocer eso, o sea, algo de lo cual sentirse orgulloso, pero yo pienso que es importante reconocer
esas cosas en nuestras vidas, para que precisamente, como yo tenía presente estas enseñanzas desde hace varios años, sobre la importancia, pude identificar que lo que brotó en mí fue rabia, y que tenía que perdonar, y que mi corazón no estaba libre del todo de esa rabia y de ese rencor, y por lo tanto pude empezar ese proceso para ponerlo en práctica y empezar a limpiarme de esa herida que se me había generado. Pero entonces las cosas a veces duelen mucho más de las personas más cercanas, aunque sean cosas más pequeñas, pero nos pueden herir mucho más. Pero el Señor quiere que reconozcamos eso y seamos libres de eso. Entonces, lo primero que digamos que empecé a hacer, o que uno tiene que empezar a hacer para limpiarse de esto y que podamos ser libres de la opresión del enemigo, que le estamos abriendo puertas a causa de esto en nuestras vidas, es precisamente reconocerlo, dejar de ponerle otros nombres, empiece a llamar su odio por lo que es, odio. Deje de decir, no, yo no, ay Carolina, qué triste que sentiste eso, pero no, yo nunca he sentido odio. A mí sí me dolió, sí me duele, y pues me acuerdo y me da como un poquito de tristeza, como de tristecita, pero no, odio, eso es algo muy fuerte. No, eso que usted tiene, reconózcalo, se llama falta de perdón, se llama rencor, porque mientras usted no lo reconozca, esa es la mejor estrategia del enemigo, ponerle otros nombres, tristecitas, sentimientos heridos. No, no es rencor, es molestia, me duele. Y sí, a uno le duele, pero ese dolor va acompañado de odio, de rencor, de falta de perdón. Aceptémoslos, por favor. Si usted quiere ser libre, acéptelo y póngale el nombre que es a las cosas. Y quiero aclarar y mencionar que este mensaje es para usted que está escuchando. Yo hoy me estoy predicando a mí misma, y hoy el mensaje es para usted, no para que usted diga, ay no, esto se lo tengo que mandar a mi esposo, que es súper rencoroso, que no perdona. No, usted, ¿qué es lo que usted no ha perdonado? No esté pendiente de los demás, sino que Dios le va a hablar a usted, que usted tiene que perdonar en su corazón. Y lo siguiente es que, pues, como nos mostraba la parábola del deudor que no perdona, es que nosotros tenemos que interiorizar, y esto a mí me ayuda a perdonar, tenemos que interiorizar que yo también he pecado contra Dios y contra otras personas, con o sin intención, pero todo lo hemos hecho. Y al igual que el deudor, que no merecía ese perdón, nosotros tampoco merecíamos el perdón de Dios. Y aún así Dios nos perdonó. Entonces, si Dios nos perdonó sin merecerlo, nosotros tenemos que perdonar a los otros, sea que lo merezcan o no. Y entienda que usted también ha dañado a otros. De pronto no a esa persona en específico, de pronto no lo ha hecho con intención, pero nosotros tendemos a ver la vida como una película donde somos los buenos, somos las víctimas, y los demás todos son unos victimarios. Y la verdad es que por lo menos yo entendí que por lo menos yo en otras cosas con esta última persona cercana, en medio de la rabia que en mí empezó a brotar, yo tuve también unas actitudes con las que, por no darle un manejo adecuado a tiempo desde diferentes puntos de vista, desde el manejo a la situación, desde la gestión a mis emociones con Dios, yo al final tuve también un par de actitudes que fueron feas y por las cuales tuve que pedir perdón. Y bueno, tenemos que entender que nosotros también hemos sido difíciles, hemos también podido dañar a otros con o sin intención, y que aún así Dios nos ha perdonado. Entonces lo mínimo es que usted perdone a otros, porque usted no se merecía el perdón de Dios y aún así Dios lo perdonó. Lo siguiente es que nosotros tenemos que entender que el perdonar es algo que se decide. Muy difícilmente, o nadie se levanta diciendo, ay, todo el daño que me hicieron, los quiero perdonar. No, por lo general eso duele, y cuando uno se acuerda duele,
Por eso es que el perdón es algo que uno tiene que decidir, porque en la carne uno quizás nunca lo va a sentir. Uno tiene que tomar la decisión y decir, yo hoy decido perdonar. No me importa si lo mereció o no. Yo a esta persona la perdono porque Dios me lo manda y porque no voy a seguir seguir permitiendo que esto me siga dañando en mi vida. Y lo siguiente, y esto aquí por favor, atento, si usted no ha prestado atención el resto de la prédica, aquí es donde tiene que alistar la orejita y es, vea, hay que pedirle lo siguiente, pedirle al Espíritu Santo en oración que nos revele los nombres de las personas hacia cuales nosotros tenemos rencor en nuestro corazón y que sea el que nos muestre. Porque uno realmente, yo te estoy predicando y tú dices, no, que lo escuche mi esposo porque yo no tengo rencor hacia nadie. Cuando yo empecé a leer este libro, yo, como les decía, no sentía que tuviera rencor ni siquiera hacia esas personas. Y cuando, como recomendaban acá, yo le pedí a Dios que me revelara los nombres de las personas a quienes les tenía rencor. Lo hice como parte del cumplimiento, digamos, de lo que acá recomendaban. Pues, oh sorpresa, yo, Carolina, la que tenía el corazón más limpio, más puro, la que solo había sido atropellada en su vida, pero nunca había dañado a nadie, resulta que yo me encuentro con que el Espíritu Santo me revela más de 60 nombres. O sea, yo en mi corazón tenía rencor hacia más de 60 personas. Y pues no eran cosas graves o algo así. Quizás a veces son un gesto que tuvieron contigo, un desplante, algo hiriente, se medio burlaron de ti, te hicieron al lado en el trabajo, en el colegio. Pero si uno no sana eso, todo eso se vuelve semillas de las cuales brota raíces de amargura. Y es muy normal que cuando tú ores pidiéndole a Dios que te muestre a quienes debes perdonar, Dios te dé nombres de personas muy cercanas, padres, hijos, esposo, y tú dices, pero yo lo amo. Y la verdad es que sí, no quiere decir que si uno no ama a una persona o no la quiere, pues no pueda tener algo guardado de rencor. Yo a la persona con la que viví la última situación, es una persona a quien quiero mucho en mi corazón, pero a quien también a raíz de lo vivido, por quien se generó rabia y por quien brotó rabia en mi corazón. Quiero a esa persona, pero a la vez me brotó rabia. Entonces es normal que tú, cuando le ores al Espíritu Santo, te puede mostrar a tus padres, a tus hijos, a tus parejas, amigos muy queridos, pero ora por esas personas. El autor decía que cuando él empezó a orar por eso, le llegó a la mente su hijo pequeño, y él decía, pero yo cómo, si yo lo amo, es mi vida y es un niño, no ha hecho nada contra mí. Y Dios le mostró que el niño era tan parecido a él que en cierta forma como que cuando él lo veía, se veía a sí mismo y de alguna forma como que le daba rabia por sus propios errores. O sea, era algo así. La mente humana es de verdad muy compleja y no sabemos cómo lo que puede estar pasando. Entonces, si Dios le muestra aún a su hijito, ore perdonándolo. Y pues vamos a aprovechar la oración guía que nos regalan en este libro, pero no es que tenga que ser esa y si no, entonces nos sirvió. Es una referencia, pero entonces hagámoslo en este mismo momento. Usted va a orar, cierre sus ojos y diga, Padre, en el nombre de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, pon en mi mente los nombres de aquellas personas que tú ves desde mi niñez hasta hoy que yo necesito perdonar. Dígalo en este momento, revélame esos nombres, Señor. Y cuando eso llegue a su mente, anótelo en un cuaderno. Yo anoté más de 60 personas y es posible que usted a lo largo de todos estos días le sigan llegando nombres. Anótelos y lo que va a hacer cuando le llegue el nombre es, siguiente paso, ore específicamente perdonando a cada una de estas personas. Ay, que 60 nombres, 60 oraciones, sí. Ay, que 500 nombres, 500 oraciones, sí, preferiblemente, para que usted como que se encargue uno por uno de limpiarse de eso. Y cuando esté orando puede orar por otras cosas que el Señor le guíe.
porque conozca de Dios si es que no lo ha hecho, por un proyecto que usted sabe que tiene esa persona, por un problema que usted sabe que tiene esa persona, y lo hace desde el amor. Entonces, para que sigamos haciendo el ejercicio práctico, en este momento ustedes, si tienen nombre en mente, uno de los nombres de una de las personas, vamos a hacer la oración como modelo. La idea es que usted haga una oración así, no es que si no dijo palabra por palabra no sirvió. Lo importante es que usted ore perdonando a cada persona y mencione el nombre de esa persona. Así que vamos a aprovechar como para hacer la guía y el ejercicio. Piense y ore por una persona, diga: querido Señor Jesús, tú sabes que tengo un profundo resentimiento y posiblemente odio por, y en este momento diga el nombre, odio por Pepito. Y yo sé que esto es pecado. Te pido que con tu sangre limpies y saques de mí este resentimiento. Como un acto definitivo de mi voluntad, escojo y decido perdonarlo, sea que lo merezca o no, así como tú me perdonaste sin merecerlo. De la misma manera, yo lo perdono, aunque sé que él no lo merece. Jesús, te pido que me des por tu misericordia tu amor por él, ya que mi amor es inadecuado. Tú me prometes en tu palabra que si algo pidiera en tu nombre, tú lo harás. Te he pedido que me limpies y saques de este resentimiento de mí, y así lo has hecho. Te he pedido que me des tu amor por él y por tanto, ahora tengo tu amor por él. En el nombre de Jesús, amén. Y usted ore de esta manera por cada una de las personas que Dios le muestre. Y si le guía a orar por otras cosas, bendiciéndole, pidiéndole ayuda, lo que sea, aproveche y ore por esa persona. Tómese un buen tiempo de calidad, porque de esto depende mucho de su sanidad interior y de hecho de su futuro y de su familia. ¿Cuántos hogares no hay dañados porque no ha habido un perdón verdadero? Lo siguiente que digamos que es importante en este proceso de perdonar es que, como lo decíamos acá, aunque no lo sintamos, debemos creer que Dios ya lo ha hecho y que nos ha limpiado y nos ha dado su amor. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Juan 14:13 que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, por supuesto de acuerdo a su voluntad, Él lo hará. Entonces tenemos que creer que sí es posible y que sí voy a ser libre de ese dolor, no que yo llevo 40 años y nada me lo quita. Dios lo va a hacer libre, porque esto es algo conforme a su voluntad y en el nombre de Jesús. Y por lo tanto, seguido, pues ojalá, y lo ideal sería que uno pues apenas ore, uno se siente libre, pero a veces pasa que uno como que a los 2 días vuelve y se acuerda y uno dice: uy, ¿qué se pasó? A mí me ha pasado. Vuelve a orar y repite y repita la oración perdonándolo hasta que sea una realidad en su vida, y pídale a Dios que lo limpie ese perdón y que le dé su amor por esa persona, el amor de Dios por esa persona. Y pues lo siguiente que es muy importante es, en caso que Dios les muestre que ustedes también algún error cometieron, pues que le pidan perdón a esa persona, a esa o a algunas otras, si es necesario y pues si es posible. Yo por lo menos en los casos de las personas que a mí me hicieron esas cosas graves, yo nunca, o por lo menos no intencionalmente, nunca hice algo, o de lo que sea consciente que yo diga hice algo para dañarlos, jamás. Yo no he sido una persona pues tampoco de ese tipo, pero yo decía, quizás puede haber algo que uno hizo sin intención. No sé, un día uno llegó elevado y no saludó y fue motivo para la persona de llenarse de rencor. Quizás uno estaba viendo un meme en el celular y se rió y la persona pasó y pensó que te estabas burlando de ella y se enojó. No sé, a veces con o sin intención puede que uno lastime a otros. Si Dios te muestra que debes pedirle perdón a alguien, como en el caso de la persona cercana que les comenté hace un rato, que en el medio de mi rabia sí cometí un error y sí también dije algo hiriente, pues pedir perdón. Y yo por lo menos en los casos de personas que me han dañado pero no les he hecho nada consciente o de lo que yo tenga memoria ni nada, le digo a Dios: Señor, aunque yo no pienso que les he hecho nada nunca ni nada,
por favor, si estas personas de alguna manera tienen algo contra mí, por favor, tócales el corazón y que me perdonen, que me puedan perdonar. También obviamente puede ser que hay personas que hacen daño, porque yo una vez hablé con alguien de la fiscalía y me dijo, mira, la mayoría o muchas personas, y alguien de la fiscalía que recibe en 1000 casos, decía, las personas no necesitan una razón para dañar, muchos necesitan es solo la oportunidad. Muchas veces a uno lo dañan porque vieron la oportunidad de hacerlo, tenían el poder, la oportunidad de hacerlo y te dañan. Entonces, pues solo Dios sabe cuál es el caso, si es que solamente aprovecharon el papayazo de dañarte, como dice la expresión, o si algo sin que tú ni siquiera supieras tuvieran guardado contra ti, pero como sea, pues dile a Dios que a quien te haya dañado, pues le limpie su corazón también de rencores, de amarguras, que esa persona pueda sanar su corazón y experimentar también el amor y el perdón que viene de Dios. Y si tú sabes que hiciste algo, crees que hiciste algo que lastimó a la persona, con o sin intención, pues pídele perdón si tienes la oportunidad. Lo siguiente también, y que lo mencionaban en el libro, es que es muy importante que aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos. La verdad es que vean, nadie puede dar de lo que no tiene. La palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchas veces a las personas que más odiamos, a las que más criticamos, a las que más culpamos, es a nosotros mismos. Vivimos recordándonos nuestros errores, nuestros pecados, sintiéndonos mal, diciendo, y si yo hubiera hecho esto, qué vergüenza. Así que llegamos a la vida cristiana y la palabra nos dice que Dios se olvidará de los pecados, que nunca más se acordaré de ellos, que somos nueva criatura. Pero tenemos una actitud que en cierta parte es como hasta egocéntrica, donde Dios nos perdona, pero nosotros seguimos dándonos látigo por eso. Así que el perdonar como acto para ser libres y como acto de obediencia para Dios, nos incluye a nosotros mismos. Entonces tú también tienes que orar perdonándote a ti, de lo que sea que hayas hecho. Si estás aquí es porque seguramente pues te has arrepentido de las cosas malas que has hecho. Si ya le pediste perdón a Dios, en primer lugar pídele perdón a Dios, si puedes a la persona, pero también tienes que perdonarte a ti mismo. Entonces, aprovechando también como la oración guía que el autor nos deja en este libro, vamos a hacer el ejercicio en este momento. Pero la idea es que ores perdonándote. Cierra tus ojos y di, querido Jesús, tú me has perdonado y olvidado mi pecado. Yo no soy más que tú. Por lo tanto, de la misma manera, escojo el perdonarme y olvidar mi pecado. Con tu sangre, lava toda mi culpa y vergüenza y aún el recuerdo de mi pecado. En el nombre de Jesús, amén. Y es muy importante que tengamos en cuenta que en muchos casos el perdonar sí implica olvidar. No en todos los casos implica restaurar la relación, ni la amistad, ni nada. Por ejemplo, no, si voy a seguir con mi novio que es un maltratador, no, voy a seguir siendo el mejor amigo de mi compañerito del colegio, aunque me hace bullying y me pega, porque lo perdono, no. Pero en muchos casos perdonar sí implica olvidar, y sobre todo me quiero referir, por ejemplo, a las relaciones familiares, que en cosas muy sencillas a veces pueden haber malentendidos o pueden haber faltas incluso reales, y las personas hablan, no, bueno, ay, perdóname, ay, te perdono, pero es como que eso pasa como al historial, como a la hoja de vida, y llega un momento, una situación parecida, y salen a flote las predisposiciones, salen ahí mismo entonces los resentimientos que estaban guardados, explotan por nada, salen desconfianzas, salen rabias. ¿Por qué? Porque aunque nos pedimos perdón en el momento y dijimos, bueno, sí, ya olvidado, en el corazón realmente no lo olvidamos, y eso está dañando familias enteras. Y algo que se me ocurrió hacer cuando yo estaba pasando por este proceso con la última persona que sí era cercana y me dolió las cositas que pasaron, fue que yo en medio de mi rabia
y de incluso mi orgullo, porque veo que pues hablaba con ese orgullo. Yo decía, es que yo no tengo nada que agradecerle a esta persona, yo no le debo nada ni le tengo que agradecer nada a esta persona en mi vida, así que X. Entonces, pues Dios hablándome en este proceso para limpiarme de ese resentimiento que surgió en mí, me puso en el corazón empezar a escribir las cosas por las que sí debía agradecerle o sí había motivos para quererle, porque yo pues sentía que no había nada que agradecerle. Entonces yo dije, pues voy a pensar que sí, y empecé a notar, esta persona puso semillas para que otra persona que es importante para mí creyera en Dios. Esta persona una vez me compró un postrecito que sabía que me gustaba. Anoté cosas que quizás eran muy sencillas, pero que son sanadoras, porque uno adopta esa actitud, es que no tengo nada que agradecerle, es que solamente he recibido cosas malas de esa persona, y no, porque los seres humanos tendemos a olvidar todo lo bueno, aunque sean cosas chiquitas, pero a conmemorar y grabar en piedra y pues, escribirlo en la casa todo lo malo que nos hacen. Entonces eso me ayudó también como en mi proceso para sanar y pues para perdonar. Y otra cosa que es muy importante para no llegar a veces a otros extremos es como en ejemplos como dice, ay, si pasé, se rió, se estaba riendo de mí, es no pensar lo malo de entrada. Muchas veces las personas hacen cosas sin mala intención, hacen un comentario hiriente, algunos lo hacen con mala intención, pero otros lo hacen sin mala intención. Entonces yo creo que nos ayuda a no contaminarnos casi si tratamos de pensar de entrada que pues lo que están haciendo es sin mala intención, no haciéndonos como los locos, sino cuando de verdad pues vemos que es posible que sencillamente fue una casualidad. Entonces no pensar lo malo y no suponer todo lo malo de entrada. Y bueno, y refiriéndonos a lo anterior, en caso de que definitivamente no haya nada que agradecer o que en definitiva es algo que sí fue con toda la intención que hicieron para dañarnos, recordar que igual cuando estamos en Cristo todo tiene un propósito y que Dios todo lo usa para bien, sea nuestro crecimiento espiritual, sea revelarnos la basura que tenemos que limpiar de nosotros, que sea para mostrarnos que hay orgullo, que nos ofendemos fácilmente. Recordemos las bienaventuranzas cuando Jesús nos decía, bienaventurados aquel que perdona la ofensa. Y Dios nos quiere mostrar muchas cosas a través incluso de esas situaciones para que crezcamos espiritualmente o también para ayudarnos en otras cosas. Por ejemplo, recordemos la historia de José en Génesis, que sus hermanos no lo querían ver porque le tenían envidia y se querían deshacer de él, querían acabar con su vida, resultó vendido como un esclavo, y gracias a lo que él vivió, terminó siendo gobernador de Egipto, y muchos años después se encuentra con los hermanos y José les dice, es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Dios transforma el mal que otros nos hacen en bien. Y dice, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente, lo que nos pasa en nuestras vidas tiene un propósito para Dios y depende de nosotros tomar la actitud correcta para que se encamine a lo que Dios quiere lograr en nosotros, y es salvarnos a nosotros mismos, que crezcamos nosotros mismos e incluso alcanzar a mucha gente. Yo por lo menos a raíz de eso que anónimamente me hicieron y que me desató esa mega crisis de ansiedad que me quería morir, fue que empecé a buscar de Dios gracias al consejo de mi hermano, y gracias a eso pues conocí de Dios y no solo fui libre de esa ansiedad y de esa depresión, sino que al conocer a Dios pues fui salva. Entonces gracias a eso que una persona usó para dañarme, yo puedo ser salva, puedo experimentar la salvación de Dios. A raíz de que las personas obraron para sacarme de mi trabajo, a los pocos días Dios movió todo y me llamaron de un trabajo al cual yo ni siquiera busqué,
sino que quien fue mi jefe en ese momento, al ver que otros conspiraron para sacarme, empezó pues como a moverse y logró que me contrataran en otro lugar y por un salario incluso mucho mayor. Entonces lo que otros hicieron para dañarme, Dios lo usó para favorecerme. Y precisamente de la mano con esto, de entender esto, nosotros lo siguiente y lo último que quiero mencionar con este tema del perdón, es algo que en este libro nos decía el autor, es que nosotros debemos cuidar nuestra actitud hacia Dios, porque muchas veces cuando nos suceden cosas feas empezamos a adoptar actitudes de queja. Dios, ¿por qué permitiste que mi abuelita se muriera? Yo conozco personas que me llegaron a decir, ateas, que me llegaron a decir, es que yo no creo en Dios porque mi abuelita era muy creyente y le dio una enfermedad y se murió. Entonces, muchas veces cuando nos llegan las crisis, algo que pues nos puede pasar en la carne es que nos da rabia y le podemos decir, Dios, ¿por qué? Pero muchas personas empiezan a abrazar y albergar como esa rabia hacia Dios y a enojarse con Dios. Y tenemos que orar por esta situación y debemos entender que Dios es bueno y que todas las cosas obran para bien, aunque nos duelan y aunque no entendamos. Y tenemos que orar no para perdonarlo a Él, sino para arrepentirnos de la actitud que hemos tenido hacia Él. El autor decía en el libro que lo importante es no es lo que nos sucede en la vida, sino cómo respondemos a lo que nos sucede en la vida. Y yo conozco el caso de 2 hombres que los violaron. Y uno de ellos es una persona cercana que conozco que lo violaron siendo un niño, y esa persona, por más que fue donde profesionales de la salud, nunca pudo sanar totalmente eso, y pues creemos que eso fue una de las cosas que influyó a que pues él no pudiera canalizar bien ese dolor, porque hay cosas que solo las sana Dios. Se equivocó, tomó unas decisiones erradas en su vida y lamentablemente terminó en una cárcel. Por supuesto que se ha arrepentido y anhelamos que cuando salga de la cárcel y pague su deuda con la sociedad, pues tome un camino diferente, pero al no gestionar bien esta situación en su alma, en su espíritu, en su corazón, dio un resultado muy doloroso para él y la familia. Pero por otro lado, conozco el caso de un cantante cristiano muy famoso que precisamente también fue violado por alguien que no era de la iglesia, no pertenecía a la iglesia, pero entiendo que como un servicio prestaba a la iglesia, era cercano, y fue violado. Este hombre, pues gracias a Dios y a que permitió que Dios le sanara este dolor, esta raíz de amargura, y pudo perdonar lo que pasó, hoy en día no solo es una persona libre en su corazón, sana en su corazón, sino que es un gran hombre y un gran cristiano y un gran cantante para Dios. Entonces, una misma situación fue respondida por estas 2 personas de maneras diferentes, con resultados muy diferentes. Así que pues oremos en este punto en específico, pidiéndole a Dios que nos perdone de esa actitud hacia Él. Digámosle, cierra tus ojos y dile, Dios, yo sé que tú eres santo y no puedes pecar. Tú haces bien todas las cosas. Mi actitud hacia ti ha sido de duda y amargura, y yo sé que esto es pecado. Por lo tanto, me arrepiento. Quítalo de mi corazón con tu sangre. Reconozco que todo el mal proviene de Satanás y no de ti. Perdóname por culparte de cualquier de las obras del enemigo. Puedo y confío en ti. Sé que todas las cosas obran para mi bien. Te amo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y para cerrar, yo quisiera dejarte esta promesa que para mí ha sido también muy importante. Precisamente de que el Señor nos dé un corazón nuevo, Ezequiel 36:26, para que podamos ver el cumplimiento de sus promesas. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Así
Cierra tus ojos y digamos: Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. Hoy te pedimos que seas tú quien traiga revelación a nuestras vidas. Hoy decidimos llamar nuestro pecado por su nombre y nos arrepentimos del rencor que hemos albergado. Muéstranos los nombres de las personas a quienes debemos perdonar, Señor, y hoy tomamos la decisión de perdonarlos, no importa si lo merecen o no, así como tú me perdonaste a mí sin merecerlo. Yo también hoy, Señor, tomo la decisión de perdonarme. Yo sé que pequé, que cometí muchos errores, que pude con o sin intención dañar a otros, pero yo te pido que me perdones y que ellos me perdonen, y yo también hoy decido perdonarme porque me he arrepentido de todo el corazón. Y también perdóname si he tenido una actitud de duda hacia ti, renegándote, enojándome contigo. Tú eres Dios, tú todo lo sabes y tú eres bueno, así que te pedimos perdón por eso y confiamos en ti. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas y las de nuestras familias en tus manos. Este año que termina y los años que siguen, los ponemos en tu mano, Señor. Cúbrenos con tu preciosa sangre, Jesús, y llénanos con tu Espíritu Santo. Amén.